He estado felizmente casada durante 5 años, viviendo con mi esposo considerado y compartiendo un vínculo cercano, ansiosos por la llegada de los hijos, aunque aún no hemos tenido ninguno. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado después de un incidente reciente y me siento obligada a compartir esta historia tan notable. Mi esposo es universalmente considerado amable, un sentimiento que también comparten mis padres, quienes lo aprecian mucho. Mi hermana, una mujer dedicada a su carrera, siempre se ha enfocado principalmente en su trabajo, pero se llevaba bien con mi esposo a pesar de su típica reserva. Recientemente, su carga de trabajo se intensificó drásticamente. Comenzó a llegar tarde a casa y hasta a trabajar en sus días libres como nuevo líder de equipo. Solía estar pegado al teléfono coordinando con su equipo en todo momento. Aunque algunos podrían haber considerado su cambio repentino en la rutina sospechoso, yo lo veía como un compromiso con su trabajo, preocupándome en cambio por el impacto que estaba teniendo en su salud. En medio de estos cambios, mi hermana decidió mudarse para una nueva oportunidad laboral que requería amueblar su nuevo apartamento. Planeo llevarla al mueble este sábado para ayudarla, pero una llamada inesperada de mi jefe requirió mi presencia inmediata en el trabajo, dejándome en una situación incómoda. Afortunadamente, ese sábado era uno de sus raros días libres. A pesar de su reciente ajetreo, se ofreció amablemente a ayudar cuando vio mi apuro. Incluso pidió prestado mi coche ya que el suyo estaba en el taller. Agradecida por su amabilidad, fui a manejar la emergencia en el trabajo. Esta fue la primera vez que mi esposo y mi hermana pasaron tiempo juntos sin mí, y mientras resolvía mis responsabilidades, no podía evitar preguntarme cómo se estarían manejando por sí mismos ese día, y si estaban encontrando todo lo que mi hermana necesitaba para su nuevo lugar. Después de resolver los problemas en el trabajo, ya era de noche cuando revisé mi teléfono, planeando encontrarme con mi esposo y mi hermana para cenar. Sin embargo, me sorprendió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado preguntó si era un familiar de David. Confusamente, confirmé mi identidad como su esposa. Fue entonces cuando el oficial de policía dio la noticia impactante. Mi esposo había tenido un accidente de coche y tanto él como su pasajera, mi hermana, estaban inconscientes. En un torbellino, corrí al hospital. Al llegar al departamento de emergencia, di mi nombre y rápidamente me llevaron a la unidad de cuidados intensivos. A través del vidrio, pude ver a mi esposo rodeado de máquinas, su cuerpo cubierto de vendajes. Mi corazón se hundió mientras me paraba allí, ansiosa por lo que el futuro le deparaba. Más tarde esa noche, mi madre llegó desde lejos para apoyarnos a través de este difícil momento. Mientras esperábamos ansiosos, un oficial de policía nos dio más detalles sobre el accidente. Explicó que David estaba conduciendo por una carretera bien iluminada cuando otro coche, que había pasado un semáforo en rojo, chocó contra su vehículo. El conductor de ese coche también estaba gravemente herido y estaba recibiendo tratamiento en el mismo hospital. Sin embargo, este conductor alegó que el coche de David se comportaba de manera errática antes del choque, llevando a la policía a investigar si podría haberse quedado dormido al volante. Después de varios días tensos, tanto mi esposo como mi hermana recuperaron la conciencia y los médicos comenzaron a realizar varias pruebas. Cuando mi madre y yo fuimos llamados para los resultados, los médicos nos dieron noticias difíciles. Aunque nos aseguraron que David y mi hermana sobrevivirían, nos advirtieron que ambos podrían enfrentar discapacidades permanentes. A pesar de este sombrío pronóstico, mi madre y yo nos sentimos aliviadas de que estaban vivos. Nos aferramos a la esperanza de que con rehabilitación podrían recuperarse hasta cierto punto. Decidimos no compartir los posibles impactos a largo plazo de sus lesiones con ellos. En su lugar, los rodeamos de ánimo y cuidados. Agradecidas por su supervivencia, mi madre asumió el papel de cuidar a mi hermana, mientras yo me dedicaba a cuidar de mi esposo. En los primeros días después del accidente, él estaba visiblemente afectado, luchando tanto emocional como físicamente. Estaba profundamente perturbado, no solo por su propia condición sino también por el impacto del accidente en todos nosotros. Con el tiempo, el hombre que siempre había sido gentil y amable comenzó a cambiar. La frustración se apoderó de él, particularmente debido a su movilidad limitada y los tratamientos médicos continuos que enfrentaba. La realidad de tener que dejar su trabajo pesaba mucho en su mente, y a pesar de mis esfuerzos para apoyarlo, su irritabilidad crecía. Continué visitándolo regularmente en el hospital, determinada a estar allí para él. Durante una de estas visitas, un detective policial se acercó a mí con nueva información sobre el accidente. Explicó que había habido una fuga en el aceite de frenos de mi coche, lo que probablemente contribuyó al comportamiento errático del vehículo antes del choque. Esta revelación sugería que un accidente podría haber sido inevitable, ya sea para mí o para alguien más. Además, me enteré que la mujer que chocó con nosotros también estaba sufriendo.
Su madre se acercó para disculparse, marcando nuestro primer encuentro desde el incidente. A medida que los días se convertían en semanas, la frustración de mi esposo se intensificó. Se volvió cada vez más resentido por mi movilidad e independencia, amargado por el contraste entre nuestras situaciones. Su frustración a menudo se manifestaba en comportamientos exigentes y explosiones de ira cuando no podía satisfacer sus necesidades rápidamente o completamente. Se lanzaban objetos y se intercambiaban palabras duras sobre cuestiones menores, como mi decisión de salir a comprar almuerzo. Las demandas y quejas se volvían cada vez más frecuentes e intensas, agregando al estrés de nuestra situación. Empatizaba profundamente con el dolor y la frustración de mi esposo, pero la realidad de nuestra situación requería que equilibrara mi tiempo entre apoyarlo y cumplir con mis responsabilidades. Necesitaba trabajar para mantenernos financieramente, estar al tanto de la investigación policial y coordinar con el hospital respecto a su atención, a pesar de los desafíos y sus ocasionales estallidos. Seguí comprometida en ayudarlo a través de su recuperación, esperando que con tiempo, paciencia y cuidado pudiéramos navegar este periodo difícil juntos. Sin embargo, apenas tenía un momento para mí misma últimamente. El comportamiento de mi esposo se había vuelto cada vez más difícil de manejar, dejándome atrapada por las crecientes tensiones. De manera similar, mi hermana estaba lidiando con sus propias frustraciones y nuestra madre parecía visiblemente agotada por la carga. Me enteré de que mi hermana estaba colocando demandas aún más pesadas sobre nuestra madre, quien ya estaba bastante agotada por no trabajar y cuidar de ambos. Siempre que pude, visitaba el hospital. Tanto mi esposo como mi hermana se volvían cada vez más desalentados al escuchar de los médicos que podrían quedar paralizados. A pesar de los esfuerzos continuos de rehabilitación, esto añadía aún más estrés. El problema de la fuga de aceite en los frenos de mi coche pronto se convirtió en un punto de conflicto. Mi hermana me confrontó con palabras acusadoras. Escuché que tu coche tenía una fuga de aceite. Debías haberlo mantenido, por tu negligencia. No puedo trabajar o volver a la normalidad. Mamá está estresada y tu esposo sufre. Vas a tener que cuidarnos el resto de tu vida. Estas palabras me sorprendieron, y rápidamente llamé a nuestra madre, quien confesó que mi hermana había estado en un estado mental muy angustiado desde hace algún tiempo. A pesar de la tensión, mi preocupación por mi esposo me llevó al hospital, solo para encontrar que no estaba en su habitación. Finalmente, lo encontré en el salón común, sentado tranquilamente con mi hermana. Las horas de visita estaban a punto de terminar, dejándolos solos en un espacio vacío. Fue allí donde mi esposo me miró fríamente y dijo, si hubieras llevado el coche a revisión, tal vez nada de esto habría pasado. Su mirada era acusadora mientras añadía, sí, y ahora eres tú la razón por la que mi hermana y yo estamos en este lío. El seguro cubrirá algo, pero te encargarás de nosotros el resto de nuestras vidas. Recuerda eso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, despertando una ola de emociones dentro de mí. Sorprendida y herida respondí, ¿desde cuándo te has vuelto tan cercano a mi hermana? ¿Qué quieres decir con eso? Él respondió con irritación, no viene seguido. Y tu madre incluso le envió un mensaje a tu hermana para que viniera a vernos. Ahora que estamos atrapados aquí y no podemos caminar, ¿qué pasa con hablar con tu esposo? La situación se sentía abrumadora y estaba claro que el estrés y el miedo a nuestra nueva realidad estaban afectando profundamente las emociones y las acciones de todos. Me sentía cada vez más aislada y sentía que mi esposo y mi hermana se alineaban en mi contra. Con un tono sarcástico, traté de hacer la situación más liviana y hey, no han pasado mucho tiempo juntos antes del accidente, ¿verdad? Ignorando mi tono, mi esposo respondió, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de que te encargarás de nosotros y ya lo sabes. Mi hermana evitó mi mirada pero asintió como si confirmara su expectativa de mi apoyo vitalicio. No había anticipado una respuesta directa de ninguno de ellos, pero insistí, esperando que vieran mi perspectiva. Cambié de tema y casualmente mencioné, me pregunto cómo estará la persona que chocó tu coche ahora. Mi hermana retó defensivamente, ¿cómo debería saberlo? Nos chocó en un semáforo en rojo. Es increíblemente asustador. Mi esposo añadió, necesitamos asegurarnos de obtener una compensación de ella. Estuve a punto de conseguir un ascenso también. Al continuar con sus quejas, me di cuenta de que era hora de aclarar algunos hechos. Hay algo que ambos necesitan saber. Primero, llevé mi coche a revisión justo antes del accidente. Dije, oh, ¿hiciste eso? Respondió mi hermana rápidamente. Entonces el concesionario debería ser demandado. No hay forma de que no se dieran cuenta de que había fuga de aceite. Acepté con rapidez, eso es correcto. Después del accidente, la policía me contactó para que examinara el coche y determinaran la causa. Querían revisar mi grabador de manejo.
pero ese grabador antiguo no captura sonido ni comienza a grabar justo después de un accidente, así que no es muy útil. Mi esposo desestimó mi explicación. Ahí es donde te equivocas. Lo corregí amablemente. No lo sabías, pero reemplacé el grabador de conducción antiguo por uno nuevo. ¿Verdad? Mi hermana levantó la vista con sorpresa. ¿Qué? Además instalé una cámara adicional dentro del coche. Continué. Su rostro palideció a medida que hablaba. Los nuevos grabadores de conducción pueden comenzar a grabar con el más mínimo temblor del coche. La policía ya se ha contactado conmigo sobre los datos que han obtenido. La expresión de mi esposo cambió a confusión, mientras que mi hermana parecía tan pálida que estaba lista para desmayarse. Frente a ellos directamente, los confronté. Estabas haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué exactamente hiciste en el coche? ¿Por qué estás hablando con ella así? Se desesperó mi esposo, su voz temblorosa mientras lidiaba con las implicaciones de mis palabras. La tratas como si fuera una novia. Le recordé. Te dije que una ligera vibración activaría la grabación y capturó muchos momentos íntimos entre ustedes dos. Sus palabras lo dejaron sin habla y el color desapareció de su rostro. Quedaba claro ahora que su affair con mi hermana había sido expuesto. Me has estado engañando todo este tiempo. Los confronté, la revelación impactando fuerte. Mi esposo, acorralado y desesperado, intentó desviarse del tema y echar la culpa a mi hermana. Linda no es la única culpable aquí. En ese momento, la madre de la mujer que chocó con mi coche entró en la sala. La había invitado esperando alguna resolución o comprensión. ¿No tienes nada que decirle? Desafié a mi hermana, quien se encogió al ver a la mujer desconsolada. ¿Quién es esta?, exclamó mi hermana, tomada por sorpresa. Es la madre de la mujer que te chocó. Explicando mi voz. Mi voz sonaba firme a pesar del torbellino emocional que me invadía por dentro. Mi esposo cayó en silencio, finalmente comprendiendo quién era ella, mientras continué diciendo, y ella también es la madre de Marilyn, la mujer que fue tu víctima. Al mencionar el nombre de Marilyn, tanto mi esposo como mi hermana palidecieron, una sensación de pánico recorriendo sus rostros. ¿Qué es esto? ¿Conoces a la mujer que conducía el coche?, demandó mi hermana, su voz temblorosa por el shock y la confusión. Mi esposo, sin palabras, parecía completamente derrotado. Entonces decidí revelar toda la verdad. Ella tenía una relación con David. Le prometió el divorcio pero nunca lo cumplió. Cuando Marilyn falsamente alegó que estaba embarazada para manipularlo, David le pidió que abortara y cortó todo contacto. Desgarrada y buscando venganza, Marilyn me convirtió en su objetivo. Intentando dañarme a través de ti, conecté los puntos de este ciclo malicioso, motivado por el engaño y la traición. Entonces, simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, concluí, dejando que el peso de la situación se asentara entre nosotros. No puedo creer que algo así haya trastocado nuestras vidas, murmuró mi hermana, la magnitud de la traición comenzando a caer sobre ella. Miré a ambos, mi voz tranquila pero firme. No importa cuánto lloren o griten ahora, nada cambia. Esta tragedia no fue el resultado de acciones inocentes, sino que estuvo tejida en una red de mentiras y venganzas, en las que ambos participaron. La habitación cayó en silencio, la verdad cruel resonando entre nosotros mientras enfrentábamos las dolorosas consecuencias de sus acciones. Vertí todas mis emociones en mis palabras, asegurándome de que entendieran la gravedad de lo ocurrido. Estabas llevando una relación detrás de mi espalda, y Linda, tú manipulaste el líquido de frenos de mi coche con la intención de dañarme. Irónicamente, tú misma terminaste en el accidente. Soy la verdadera víctima en este lío. La amargura era clara en mi voz mientras revelaba la profundidad de mi desilusión. Había considerado no pedir el divorcio si hubieran mostrado un mínimo de remordimiento durante su estancia en el hospital y hubieran explicado sinceramente todo, pero nunca expresaron ningún arrepentimiento. Más bien, me trataron con desprecio. Recordé cómo habíamos llenado esos papeles de divorcio justo después de casarnos. Nunca pensé que los usaría, pero hoy los presenté. Así que, esto es un adiós. Con eso, salí del oscuro y tranquilo hospital, sintiendo una sensación profunda de liberación, expresando todas las frustraciones acumuladas, una manera de disiparlas. Mi madre estaba profundamente impactada por todo el asunto. La traición de mi hermana le dolía y la realidad de que tendría que cuidar sola de su hija discapacitada física y emocionalmente era abrumadora. Aunque había cortado lazos con David y Linda, no podía dejar que mi madre se encargara de todo sola. Para ayudar a aliviar un poco la carga, abordé a la mujer responsable del accidente, facilitando las disculpas necesarias y discutiendo sobre compensaciones, asegurando que mi hermana, que estuvo involuntariamente involucrada, estaría cuidada financieramente. Era lo menos que podía hacer para evitar que mi madre se sintiera sobrecargada.
3 años han pasado desde ese tiempo tumultuoso. Mi ex esposo y yo nos hemos divorciado y yo he seguido adelante. Pero las cicatrices de esas revelaciones y el peso de mis decisiones persisten, recordándome constantemente de las complejidades de las relaciones y los giros inesperados que la vida puede tomar. Ahora estoy viviendo sola. Durante mi matrimonio, David y yo éramos vistos como una pareja cercana. Así que nuestro divorcio sorprendió a mis compañeros de trabajo. Después noté un aumento en la atención de los colegas masculinos, algo que atribuía a la noción de que las mujeres divorciadas podrían parecer más accesibles o intrigantes para algunos hombres. A pesar de esta nueva atención, la imagen persistente de mi exmarido hacía que las citas fueran poco atractivas para mí. En lugar de buscar relaciones románticas, canalicé mis energías en avanzar en mi carrera. Me preparé arduamente para un examen de certificación y me inscribí en una escuela de negocios en línea que podía asistir después del trabajo. Nunca imaginé que me sentiría atraída por un camino así. Nunca envidié a mi hermana, la mujer de carrera, y nunca pensé que aspiraría a ser una como ella. Pero ahí estaba yo, naturalmente inclinándome hacia esta nueva meta. La vida ciertamente tiene sus giros. Desde entonces, mi ex esposo ha vuelto a vivir con sus padres. Parece ser una carga para ellos. Sus familiares lo culpan por su mal comportamiento y cómo me trató, y he escuchado que no está muy bien mentalmente. Se está comportando de manera violenta, causando problemas para los que lo rodean. Mi hermana también volvió a casa de mis padres, pero su estado mental ha empeorado aún más, y sigue mostrando comportamientos egoístas. Mi madre, agotada por todo, usó los ahorros de mi hermana y la compensación del accidente para colocarla en una residencia de cuidados. Consultó conmigo antes de tomar esta decisión y, viendo que no había razón para objetar, le dije que hiciera lo que sintiera necesario. Navegar estos cambios me enseñó a adaptarme y a concentrarme en mi crecimiento personal, dándome cuenta de que a veces las situaciones más desafiantes conducen a caminos inesperados y nuevos comienzos. En algún momento temí acabar cuidando a ambos por el resto de mi vida, una perspectiva que parecía una especie de servidumbre. Sin embargo, todo cambió cuando pasé el examen de certificación por el que había estado trabajando arduamente. Esta victoria me llevó a una transferencia a un departamento donde podía utilizar efectivamente mis nuevas habilidades. Durante este periodo de crecimiento profesional, me volví cercana al instructor de la escuela de negocios en línea a la que asistí. Pronto empezamos a planificar un futuro juntos. A diferencia de mi relación pasada, este hombre no solo es amable con todos, sino que muestra una amabilidad especial hacia mí. Por ejemplo, si estoy trabajando tarde, se asegura de llegar a casa temprano y preparar la cena para nosotros. Este gesto considerado significa mucho para mí, y he llegado a apreciar estos momentos de simple felicidad. Ahora, al llegar a casa después de un día largo, suelo encontrarme sonriendo al pensar en verlo. Levanto la vista hacia las estrellas, agradecida por el rumbo que ha tomado mi vida, y siento ansias de regresar al hogar cálido que hemos construido juntos. Hoy estoy agotado, hermano. Bostezo y bostezo. En la mañana, en plena hora pico, me toca cargar con el tren de gente. Actualmente trabajo hasta altas horas de la madrugada en un bar. Antes, el mes pasado, trabajaba en una empresa de manufactura de alimentos como vendedor. Le dediqué 20 años de arduo esfuerzo a ese empleo. Era un trabajador experimentado. Tenía una sólida base de clientes y lograba excelentes ventas. Me promovieron año tras año e incluso recibí un premio del director general en el pasado. Sin embargo, esta primavera ocurrió un incidente que manchó mi impecable trayectoria. Todo comenzó cuando se desató un gran escándalo. La empresa matriz fue descubierta tomando atajos en la producción de los productos. Esto deterioró la situación financiera de mi compañía y, como consecuencia, fui despedido indirectamente. Los gerentes con mayores sueldos fueron forzados a jubilarse anticipadamente, y yo fui uno de los afectados. Los gastos de vida no se podían cubrir únicamente con los beneficios del desempleo, y la indemnización fue insuficiente, aunque no tenía que preocuparme por pensión alimenticia, ya que no teníamos hijos. Seguía pagando los costos del cuidado de mi papá enfermo, quien estaba en una residencia. Además, tenía deudas de la casa y el auto. Decidí encontrar trabajo lo más rápido posible. Cualquier empleo con un sueldo estable era aceptable. Cuando me enteré de que un empleado veterano había dejado el bar al que solía ir después del trabajo, al día siguiente de saber que me habían despedido, apliqué de inmediato. Empecé a trabajar en el bar tan pronto como dejé la empresa. El trabajo nocturno era difícil, pero me adapté. Esa noche llegué a casa agotado. Toqué el timbre, esperando que Linda, mi esposa, abriera como siempre, pero esta vez no salió. ¿Qué está pasando?, pensé, mientras abría la puerta con mi llave. Ya llegué, anuncié. Linda estaba sentada en la silla del comedor.
El cuarto estaba completamente oscuro y las cortinas seguían cerradas. A pesar de que ya era de día, algo se sentía raro. ¿Pasa algo?, pregunté con inquietud. Ella levantó la cabeza lentamente y, con un murmullo, dijo: «Por favor, quiero divorciarme». Me quedé helado. ¿Qué está pasando? Linda bajó la mirada. Me he enamorado de alguien más, por eso. Por más que le pedí una explicación, ella insistía en que quería el divorcio porque había encontrado a otra persona. No podía comprender lo que estaba ocurriendo tan de repente. Me quedé sin palabras. Linda y yo llevábamos 4 años de casados. Éramos del mismo pueblo y compañeros de la preparatoria. Nos reencontramos en una reunión de exalumnos. Ambos nos habíamos mudado a la ciudad y descubrimos que trabajábamos cerca. Empezamos a salir a comer juntos después del trabajo, y nuestra relación avanzó rápidamente hasta que decidimos casarnos. Después de casarnos, le pedí que dejara su trabajo y se convirtiera en ama de casa, ya que no quería sobrecargarla. Nos casamos más tarde en la vida, por lo que no habíamos planeado tener hijos. Linda había trabajado hasta el límite y no parecía tener la energía para criar niños. Siempre creí que éramos un matrimonio feliz, pero todo eso era una suposición mía. Cuando me di cuenta, ya estaba sola. Acepté el divorcio y ella empacó sus cosas, dejándome con la casa vacía. Desde entonces, el bar se convirtió en mi refugio. Trabajaba sin descanso para evitar pensar en ella. Las horas laborales eran duras, de la tarde hasta las 5 a.m., sin días libres. Me sumergí completamente en el trabajo. Mis esfuerzos dieron frutos, me promovieron a gerente, pero todo cambió una mañana. Intenté levantarme de la cama, pero no pude. Sentí como si me hubieran cortado los hilos que me sostenían, y caí. Un doctor me diagnosticó agotamiento extremo y me recomendó meses de reposo. En mi soledad, veía imágenes de Linda en mi mente. Decidí visitar la casa de mis padres en el campo. Mi madre, con su energía de siempre, me recibió diciendo: «Has pasado por tanto, despido, trabajo nocturno, un divorcio, estás agotado, física y emocionalmente. Quédate aquí un tiempo para recuperarte». Y así lo hice. Comí los vegetales frescos que cultivaba mi mamá y solo dormí, llevando una vida sencilla. El aire limpio del campo y los deliciosos vegetales parecían estar sanando mi cuerpo y alma cansados. Después de un tiempo, sintiéndome mucho mejor y con más energía, fui al supermercado del pueblo. Había estado dependiendo de mi mamá todo este tiempo, así que decidí cocinar para ella. Con una canasta llena de cosas, me formé en la fila de la caja y no podía creer lo que veía. Linda, mi exesposa, estaba trabajando como cajera. ¿Qué hacía Linda aquí? Su cabello era más largo y lucía más delgada, pero no había duda, era ella. Cambié de fila para evitar que me viera, pagué rápidamente y fui a sentarme al coche para pensar en lo que acababa de pasar. ¿Por qué estaba Linda aquí? ¿Había regresado a su pueblo natal? ¿Qué había pasado con la persona por la que dijo haberme dejado? Mi mente estaba hecha un caos. En un estado de confusión, decidí no dejar las cosas así. Eventualmente estacioné mi coche junto a la entrada de empleados del supermercado, esperando poder hablar con ella. Llamarla no la haría salir, y no podía simplemente aparecerme en la casa de su familia. El supermercado cerraba en 2 horas. Pensé que esperar y hablar directamente con ella era la mejor opción. Finalmente, Linda pasó empujando su bicicleta. «Linda», grité, saliendo del coche. Linda se detuvo sorprendida, con los ojos muy abiertos. «Max, ¿qué haces aquí?», preguntó, bajando la mirada mientras las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. «¿Qué estoy haciendo aquí?». «Más bien, ¿qué haces tú aquí?». Parecía inquieta mientras hablaba. «¿Tienes tiempo mañana?». «Te enviaré un correo, ¿está bien?». «Está bien, esperaré tu mensaje». «Nos vemos mañana», respondí. Con esas palabras, se subió a su bicicleta y se fue. De camino a casa, recibí un correo suyo. Me decía que nos encontráramos en un café cerca de la estación de tren al mediodía del día siguiente. Pasé una noche en vela y llegué al lugar de la cita con la mente hecha un lío. Al abrir la puerta del café, Linda ya estaba ahí. Lucía cansada, con los párpados hinchados, tal vez también había pasado una noche sin dormir. Me senté frente a ella, pedí un café y bebí un poco de agua rápidamente. Mi corazón latía con fuerza al verla después de tanto tiempo. Había tantas cosas que quería preguntar, pero no sabía por dónde empezar.
Linda mantuvo la mirada baja todo el tiempo. Hubo un largo silencio, hasta que ella lo rompió. Lo siento, dijo. No encontraba palabras para responderle. ¿Has estado bien? Fue lo único que pude decir. De repente, cubrió su rostro con ambas manos y comenzó a llorar. ¿Cómo puedo estar bien? Tuve que dejar a la persona con la que quería estar, dijo entre sollozos. ¿De qué estás hablando? Tú dijiste que te habías enamorado de alguien más y que querías el divorcio, respondí, confundido. Entonces comenzó a revelar algo impactante. Nunca te lo dije, pero tengo una hija de 3 años de mi matrimonio anterior. Mi exesposo empezó a creer que le era infiel, se enfureció y exigió el divorcio. Por más que lo negué, no me creyó. Las peleas y discusiones aumentaron, y no pude soportarlo más, así que acepté el divorcio. Después de eso, no me permitió volver a ver a mi hija. Luego, de repente, recibí una llamada. Él vivía con su madre, quien cuidaba de nuestra hija, pero su madre falleció. Él enfermó y dijo que ya no podía hacerse cargo de ella. No podía dejar a mi hija con él, pero tampoco podía traerla a mi casa contigo. Pensé que la única opción era divorciarme y regresar a mi pueblo para cuidarla. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. He estado luchando todos los días, preguntándome qué hacer. No quería molestarte con mis problemas, pero tampoco quería dejarte. No ha habido un solo día en el que no haya pensado en ti. Es mi culpa, tenía algo tan importante y aún así me casé contigo, dijo, con una voz débil, llorando desconsolada. Me dolía saber todo lo que había sufrido sola durante tanto tiempo. Yo también lo siento, Linda. Estaba tan envuelto en mis propios problemas que no escuché los tuyos. No importa si tienes una hija, mi amor por ti no cambia, dije, tomando sus manos con fuerza. Después de eso, tomé decisiones importantes. Dejé el bar donde trabajaba, vendí mi casa y regresé al pueblo con Linda y su hija. Ahora vivimos juntos aquí. Su hija, poco a poco, comenzó a llamarme papá, y cada vez que lo hace, me llena de emoción. Abrí un pequeño restaurante en el pueblo, famoso por su menú saludable hecho con vegetales cultivados por mi mamá. El lugar está lleno de clientes todos los días. Amor, Max, ¿deberíamos incluir esta cebolla en el menú?, preguntó Linda. Claro, sabe excelente, gracias al buen fertilizante, respondí. Linda ahora me ayuda en el restaurante. Mi papá, quien estuvo hospitalizado, ya salió y ahora viene al restaurante como parte de su rehabilitación. Hace unos años, nunca me habría imaginado regresar a mi pueblo natal, abrir un restaurante y vivir con mis padres, Linda y su hija. Hubo momentos difíciles, pero me hicieron darme cuenta de lo feliz que soy ahora. Mirando a todos en el restaurante, me sentí lleno de energía. Bien. Hagamos lo mejor hoy también.